Carta del apóstol Juan hace unas cuantas semanas y hubo un versículo que como que retumbaba en mi mente y bueno, eso ha puesto el Señor en mi corazón, ¿sí? Dice Primera de Juan, capítulo 3, verso 8, dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y en esta mañana quiero hablar acerca de esto, de Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Hay tres verdades que aparecen en este versículo, ¿sí? Para mí hay tres verdades que el apóstol Juan está enfatizando o recalcando. La primera es: el que practica del pecado no es hijo de Dios, sino que es del diablo. Caramba, esto me llama mucho la atención. Y quiero ser muy sincero al hablar, como intento hacer cada domingo que me toca predicar. O sea, muchas veces tomamos muy a la ligereza o muy livianamente el hecho de, bueno, cometer pecado, total no pasa nada si Cristo nos perdona. Y hay muchos pasajes que hablan acerca de que Jesús perdona nuestros pecados. Concretamente, en la misma carta de Juan, en Primera de Juan, creo que es el verso 9, que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de nuestra maldad. Pero aquí el apóstol Juan está siendo más enfático, no solamente en el que cae una vez en pecado o el que tiene la tentación y es llevado al pecado, sino él habla concretamente de que el que practica el pecado no es hijo de Dios, sino que es del diablo. Y suena un poco fuerte, pero el apóstol Juan está siendo muy enfático en que no podemos ser hijos de Dios y practicar el pecado o seguir viviendo en pecado. ¿Se entiende? El versículo que sigue a continuación creo que lo deja un poquito más claro. Dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Entiendes lo que dice el apóstol? El que es nacido de Dios tiene la simiente. La simiente es la semilla, ¿sí? La semilla. De ese mismo término sale la palabra semen también, de la palabra simiente. Es una palabra que viene del latín, pero ambas cosas significan semilla. Es como que tiene el ADN de Dios en su propio corazón. Entonces, el que ha nacido de nuevo, el que es hijo de Dios, tiene el ADN de Dios y por lo tanto no puede pecar o no practica el pecado. ¿Se entiende? ¿No? Seguro que se entiende. A veces hay un área gris donde queremos jugar. Hay un área gris donde queremos, bueno, no es tan malo, no le hago mal a nadie, ¿sí? Pero si tú tienes el ADN de Dios en tu vida, si la simiente de Dios está en tu vida, tú no puedes practicar el pecado, tú no puedes vivir en pecado. Yo en mi adolescencia me tomé una licencia de mi vida cristiana, ¿sí? Me alejé del Señor. Y yo era hijo de Dios y yo tenía el Espíritu Santo, pero yo estaba los domingos cumpliendo religiosamente en la iglesia, pero entre semana hacía con mi vida lo que quería. Y el Espíritu Santo continuamente me decía: esto desagrada a Dios, esto desagrada a Dios. Y por más que yo quería vivir a espaldas de Dios, continuamente el Espíritu Santo me redarguía, me decía:
esto desagrada a Dios, porque la simiente de Dios está en mí, porque el ADN, el Espíritu de Dios está en mí, y no me deja hacer lo que yo quiero. No hay persona más infeliz en la tierra que un cristiano queriendo vivir lejos de Dios. Porque el Espíritu Santo continuamente te recuerda de quién eres propiedad y te recuerda quién eres tú. Entonces, Juan va a ser muy categórico en esto. El que practica el pecado no es de Dios, sino que es del diablo. Porque el que realmente ha entregado su vida a Cristo y ha recibido el Espíritu Santo, el sello, las arras, lo ha recibido en sí, no puede vivir en pecado. Porque no puedes. Y vuelvo a repetir, no hay más infeliz en la tierra que alguien que teniendo en sí mismo el Espíritu Santo quiera vivir libremente, hacer lo que quiera, porque continuamente te recuerda de quién eres hijo. La segunda verdad que dice el apóstol Juan en este pasaje es: el diablo peca desde el principio, ¿sí? El versículo 4 de este capítulo 3 dice: todo aquel que comete el pecado infringe la ley también. Infringen también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Y dice: y sabéis que para esto apareció, para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Está hablando de Jesús. Pero el pecado es transgredir, infringir, ir en contra o desobedecer la ley de Dios. Y esto hizo el diablo desde el principio. Y el diablo continuamente está queriendo que nosotros hagamos lo mismo. En definitiva, rebelarnos en contra de Dios. Y la tercera verdad que expresa este pasaje, y es la que llamó mi atención, es: Jesús vino a deshacer, a destruir, dicen algunas versiones, aniquilar, dicen otras, la obra del diablo. Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Me resulta interesante que Jesús nunca lo dijo en esos términos, ¿sí? Nunca se paró delante de nadie y dijo: yo he venido a deshacer las obras del diablo. Me llama la atención esto. Es más, Jesús en realidad, él siempre tuvo un mensaje más bien proactivo. No quiero usar la palabra positiva, pero un mensaje proactivo. Él dijo, ejemplo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Sí? Dice Juan 10:10, que es este pasaje: el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. También dice Juan 3:17, no 3:16, no envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Vuelvo a repetir, Jesús no negó que vino a deshacer las obras del diablo, pero él nunca habló así: vengo a destruir la obra del diablo. Más bien él vino con un espíritu de decir: vengo a traer vida, vengo a traer salvación, vengo a traer libertad, vida nueva y vida abundante. Jesús habló en un término no de juzgar y de condenar, sino más bien en un término de hacer la obra de Dios. Y es curioso que para mí, al Jesús hacer la obra de Dios, está deshaciendo la obra del enemigo. Dice Jesús en Juan capítulo 4, en la conversación con la mujer samaritana: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿La obra de quién? La obra del Padre, la obra de Dios. Él vino a quitar el reino de la muerte y traer el reino de la vida. Él vino a quitar el reino de la destrucción y vino a restaurar vidas. Él vino a quitar el reino de la mentira, del engaño, y a traer la verdad de Dios en nosotros, para que nosotros podamos
dejar las mentiras del diablo y conocer al Padre tal cual es, revelarse a nosotros y poder conocer su profundo amor. Afirmo, Jesús usó una tendencia totalmente a la que a veces tenemos nosotros, y en lo personal yo me considero más como que tengo el espíritu de Elías, ¿sí? Estos son los 450 profetas falsos de Baal, vamos a... Entendieron, ¿no? En pocas palabras, buen entendedor. O como los discípulos, Señor, si oramos que caiga fuego del cielo y que los consuma, pero Jesús no actuó así. Jesús actuó mostrando el amor de Dios. En ningún momento Él actuó trayendo condenación. No vine para condenar al mundo, no fue enviado para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y nosotros en ese sentido tenemos que tener más esa actitud de amor y misericordia que tuvo Jesús, ¿sí? No estamos para condenar, estamos para mostrar el amor de Dios. Vuelvo a repetir, no estamos para juzgar y condenar, estamos para mostrar y compartir el amor y la salvación que hay a través de Jesús. El que tiene oídos que oiga, por favor. No estamos para juzgar, señalar y decir, pecado, pecado, pecador. Estamos para extender el amor de Dios a los que no le conocen. Y en ese sentido, eso es lo que expresa Isaías 61 acerca de Jesús. ¿Sí? Isaías 61 dice, y quiero leer esto, porque para mí Isaías 61 declara muy abiertamente el ministerio y la obra que Jesús vino a hacer. Y yo quiero entender que en contraposición de lo que Jesús vino a hacer es para destruir o deshacer lo que el diablo ya ha hecho. ¿Sí? Entonces, si nosotros miramos el pasaje de Isaías 61, vamos a entender qué vino a hacer Jesús, y lo que vino a hacer Jesús es a deshacer las obras del diablo. Pero dice el versículo número 2 de Isaías 61, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, a proclamar el año, dice la traducción NBI, del favor del Señor. Y sigue diciendo, y el día de la venganza de nuestro Dios. Ahora Jesús, cuando Él se para allí en Nazaret, en la sinagoga, y Él lee este capítulo 61 de Isaías, Él dice, a proclamar el año del favor de Dios. Y hace un punto y aparte, y dice, esta palabra se ha cumplido hoy aquí, en vosotros, o sea, a través de mí. ¿Por qué? Porque Jesús vino a declarar el año agradable del favor de Dios. El día de la venganza de nuestro Dios es algo que todavía está por venir. Jesús vino a declarar el año agradable del Señor. Vuelvo a repetir, el día de la venganza, cuando Dios ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies, donde Él determine el juicio a todos los que han desobedecido, a los que no han querido aceptarle, eso llegará después. Pero mientras tanto, estamos en el año agradable del Señor. ¿Qué dijo Jesús cuando comenzó su ministerio? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El año agradable, el año del favor de Dios, el año donde Dios se ha acercado al ser humano y donde Dios está buscando reconciliarse con el ser humano, donde Dios está queriendo mostrar su amor por el hombre, donde Dios está queriendo usar su iglesia para extender su reino, pero no en base a juicio y a condenación, sino en base a publicar las buenas noticias de que Dios amó tanto al ser humano que entregó a su Hijo Jesús para que Él pague el precio de nuestro pecado.
Iglesia, tenemos que entender que estamos en el año agradable del Señor, que todavía estamos en el año agradable del Señor. Y así como Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, nosotros tenemos que tener esta misma actitud y tomar este mismo ministerio. El Espíritu de Dios está en nosotros como iglesia para predicar buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de nuestro Dios. Y continúa diciendo, a consolar a los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de cenizas, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en vez de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. Vale. Muy bien. Antes de entrar, me adelanté a leer Isaías 61. Antes de entrar a esto, ¿qué nos dice la Biblia acerca de nuestro enemigo, acerca del diablo? ¿Qué nos dice? Juan 10:10 lo compara con un ladrón y dice, el ladrón viene para... A ver, un poquito más fuerte y con más entusiasmo. Venga. El ladrón viene para... ¿Eso lo tenemos claro? Sí, pero nosotros creo que en el día a día no estamos pensando que el diablo está queriendo matar, robar y destruir. Tú no te levantas diciendo, oh, ¿qué hará hoy el enemigo para matarme o para destruirme o para robarme? Leo y Brenda no se levantaron ese día pensando, oh, ¿qué hará Satanás para destruirnos o para robarnos? Yo quiero ser sincero, nosotros no estamos con la mente de que el diablo sinceramente quiere arruinar, destruir, matar todo lo que Dios hizo bien para nosotros. Pero el objetivo de él es matar, robar y destruir. También lo compara, dice el diablo, esto está en Juan 8:44, es homicida, ¿sí? Asesino y mentiroso. No hay verdad en él y es padre ¿de qué? De mentira. El diablo es mentiroso y lo que mejor le sale hacer es mentir. Y mentirte cada día es lo que mejor sabe hacerte. Ahora, dice también 2 de Corintios 11:14 que se disfraza de ángel de luz. Y lo curioso para mí, lo puse acá, dice el versículo siguiente, el 15, que también disfraza a sus ministros, estamos hablando del diablo, disfraza a sus ministros como ministros de justicia, perdón, no es de justicia. Engaño. Él está queriendo continuamente engañar. ¿Sí? Tomar el lugar de Dios. La Biblia lo figura como un león hambriento, un león rugiente, como un ángel de luz, como la serpiente antigua o como el gran dragón, ¿sí? En Apocalipsis. Y se refiere muchas veces a él como el príncipe o el Dios de este mundo. ¿Sí? Por último, en Apocalipsis 12 dice el versículo 9 que Él es el engañador y que Él engaña al mundo entero. Y dice el versículo 10 que Él es el acusador, que día y noche nos acusa, a ti y a mí nos acusa delante de Dios. Él es el acusador de los hermanos. Ahora, ¿qué hizo Satanás con Eva? ¿Qué hizo Satanás con Eva? En esa figura que muestra Génesis capítulo 3, allí, en la caída del hombre. La engañó. La engañó.
Y lo mismo hace con nosotros cada día. Él busca engañarnos, Él busca disfrazar las cosas como cosas buenas. Él busca crear buenas copias de lo original y de lo verdadero. Es más, muchas veces hay, perdón que lo diga de esta forma, pero hay iglesias que tienen sistemas que no son de Dios, que no son de Dios. Él busca copiar lo bueno que tiene Dios y hacer algo similar, pero algo similar en el que tú seas más bien un esclavo, algo similar que no te dé libertad, algo similar que no te genere vida. Solamente por hacer un resumen, el diablo vino para matar, robar y destruir, y sus mayores armas son la mentira y el engaño. ¿Sí? Él tuerce un poquito la verdad, para que no experimentes libertad. Él tuerce un poquito la verdad de Dios para desanimarte. Él tuerce un poquito la verdad de Dios para que dudes. Él tuerce un poquito la verdad de Dios para que no puedas avanzar en tu vida. Él tuerce un poquito la verdad de Dios para tenerte de esclavo. Yo sinceramente quiero decirte, si no hay libertad, si en todo sistema religioso que no haya libertad, hay alguna mentira del diablo. Porque la palabra dice, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. No hay condenación, no hay juicio, no hay control, no hay esclavitud. Hay libertad. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y todo sistema que realmente no te lleve a vivir en libertad, hay alguna mentira del diablo. Y el diablo es muy astuto en disfrazar la mentira de verdad. En serio, el diablo es muy astuto en disfrazar la mentira de verdad. Ahora, muy bien, esto era lo que hace el diablo o quién es el diablo, lo que dice la Escritura acerca del diablo. Yo quiero hablar un poco acerca de la obra de Jesús y qué es lo que vino a hacer Jesús, que sin duda no tiene nada que ver con matar, robar y destruir. Al contrario, lo que Jesús vino a hacer es anular lo que el diablo ya ha hecho. Entonces, Isaías 61, los primeros versículos y su relato en el Nuevo Testamento, en la lectura de Jesús en la sinagoga, que está en Lucas capítulo 4, versículo 18, dice que Jesús vino a dar, ¿qué? Buenas noticias a los pobres. ¿Por qué buenas noticias a los pobres? ¿La pobreza es algo de Dios? Vuelvo a preguntar. Yo no estoy diciendo que la riqueza sea de Dios, ¿vale? Pero ¿la pobreza es de Dios? En ningún sentido. El único sentido figurativo de que la Biblia habla bien de la pobreza es en cuanto a los pobres de espíritu por la necesidad de reconocerse pobres de espíritu y por la necesidad de querer más de Dios. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero porque tú reconoces tu pobreza y la necesidad, pero en realidad ningún tipo de pobreza viene de parte de Dios. Ningún tipo de pobreza en tu vida viene de parte de Dios. Y Jesús vino a dar buenas noticias acerca de la pobreza. ¿Sí? Dice la palabra de Dios simplemente refiriéndonos a la pobreza física en cuanto a los sustentos. ¿Sí? No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan.
Porque la pobreza no es algo que venga de Dios. Podemos tener una temporada, podemos tener una etapa en nuestra vida que estemos apretados, pero la pobreza no es obra de Dios. La pobreza viene de nuestro enemigo, que quiere robar, que quiere robarte todo lo que Dios tiene para ti. Quiere robar. Y el diablo nos roba, por eso tenemos pobreza. Y muchas veces nosotros entramos en el sistema de que como estamos pobres, amamos el dinero porque necesitamos y queremos más, y ya nuestra necesidad se transforma en amor hacia el dinero. Y lo que deseamos es más dinero en vez de la provisión de Dios para nuestra vida. Porque el diablo nos engaña. Y nosotros que somos más tontos que no sé qué, entramos en su juego. Ahora dice, vino a sanar a los heridos del corazón, a los quebrantados del corazón. ¿Cuánta gente hay dentro y fuera de la iglesia con el corazón roto? ¿Cuánta gente está caminando su vida con heridas de las mismas circunstancias que le han tocado vivir, que no pueden sanar y que piensan que no tienen solución? ¿Cuánta gente está cada día caminando en angustia, en dolor, en temor, porque tienen el corazón herido, roto por las cosas que le han tocado vivir? Y yo no justifico que lo que te ha tocado vivir ha hecho que tú estés así. Yo lo que quiero decirte es que Jesús quiere sanar los corazones heridos y que Él vino a sanar los corazones heridos. Aún aquí adentro hay muchas personas que viven con el corazón roto, con el corazón herido, con el corazón lleno de dolor o de rencor o de cosas que no pueden aceptar. Y déjame decirte en esta mañana que Jesús vino a sanar corazones heridos, porque es lo que Él quiere hacer. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Creo que aún estamos intentando entender qué representa tener vida en abundancia. Pero vivir con el corazón roto no es tener vida abundante. Y yo quiero que en esta mañana pienses que Jesús vino a sanar a los de corazón heridos y corazón quebrantado. Jesús vino a proclamar, que dice, liberación a los cautivos y libertad a los presos, ¿sí? Libertad a los presos. Yo iba a mirar en mi móvil que había dejado guardada una diferencia. Le pregunté a Don Google cuál era la diferencia entre cautivo y preso. Y para mí fue interesante porque el preso es aquel que a través de un juicio o de una situación legal llega a estar entre rejas, ¿sí? Es retenida su libertad y por eso está preso. Pero el cautivo ha sido algo que o a través de un acto violento, a través de una victoria de una batalla o a través de alguna fuerza que lo ha vencido, ha sido puesto en cautiverio, ¿sí? Y son distintas las situaciones. Ahora, para las dos situaciones, Jesús vino a traer libertad. Y cuando nosotros normalmente pensamos en libertad a los presos o libertad a los cautivos, pensamos solamente en la gente que está afuera y que es esclava del diablo. Pero déjame decirte que aquí adentro hay mucha gente que aún está en esclavitud en algunas áreas de su vida, porque no ha podido experimentar la libertad que Jesús vino a dar. Y Jesús vino a romper cualquier
poder de legalidad para que tú estés preso de algo, o vino a romper con cualquier autoridad espiritual para que tú seas un cautivo de algo. Porque Él vino a decir, a partir de ahora hay libertad. Sigue diciendo Isaías 61, y Lucas 18 termina solamente en esta frase, a proclamar el año del favor de Dios, ¿sí? Pero es interesante que Isaías 61 continúa diciendo, a consolar a los enlutados, a los que están enfrentando pérdida o han perdido cosas. Y dice también a confortar a los dolientes, los que están experimentando dolor. Y lo último que dice Isaías 61, y esto me hace acordar mucho a la parábola del hijo pródigo, a ordenar que se te dé una corona, que se te dé unción de aceite de alegría, unción de alegría, manto de alegría, dice alguna versión, y traje de fiesta. ¿Qué hizo el padre cuando recibió al hijo pródigo? No le puso corona, le puso anillo. ¿Qué más hizo? Le puso un traje nuevo y le ungió. Esa es la obra de Cristo. Ponernos anillos, somos hijos, ungirnos con su Espíritu Santo y darnos vestiduras nuevas. Pero Jesús vino a consolar a todos los que están viviendo en pérdida, a todos los que están en dolor. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron y he aquí. Me encanta cuando saben la Biblia. A mí me gusta esta versión cambiarla un poquito. Me gusta ponerle un presente continuo en la segunda parte, ¿sí? A mí me gusta decir, todas las cosas están siendo hechas nuevas. Más que decir, y todas las cosas son hechas nuevas. Porque yo creo que Dios trabaja en el proceso. Dios trabaja en la transformación de nuestra vida. Dios trabaja en ese proceso que como iglesia hemos denominado santificación, ¿sí? Dios, son muy pocas las personas que pueden decir, Dios me cambió así, ¿sí? Algunos pueden decir, Dios hizo esto y me cambió, ¿sí? Pero normalmente cuando dicen eso hablan de que le cambió algún vicio, alguna costumbre, algún hábito que tenían, pero no realmente el corazón y el carácter, porque Dios no te cambia así del día para la noche. Hombre, yo quisiera eso, ¿sí? Yo quisiera que Dios diga, listo, ya estás 0 kilómetros. Pero no, Dios trabaja el proceso de transformación en mi vida. Y eso es algo que Pablo, sobre todas las cosas, va a enfatizar continuamente en sus cartas, ¿sí? Pablo, si fuese que Dios nos hubiese transformado así, Pablo no hablaría de que hay cristianos carnales y cristianos espirituales. Pablo, si supiera que Dios nos transforma así, no tomaría el capítulo 8 de Romanos para hablar de la enemistad, la lucha que hay entre la carne y el espíritu. Si fuese que Pablo estuviese convencido que Dios hace esto y ya está, pasó todo, somos nuevos, Pablo no diría en Filipenses 1:6, estoy persuadido que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. En cambio, Pablo dice, Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados por medio de la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Ahora, este pasaje tiene mucha riqueza, mucha riqueza.
Pablo dice, no se amolden al sistema actual del mundo, lo que nosotros hemos conocido, lo que hemos aprendido, lo que hemos vivido. ¿Sí? Yo dije, o empecé con esto, el diablo hace su obra, ¿sí? Y Jesús vino a deshacer la obra del diablo. Hasta que tú y yo entramos a la dimensión de ser hijos de Jesús, hemos estado, según la Escritura, ¿bajo qué? Bajo el príncipe de las tinieblas. ¿Sí? Por más que hayas venido a la iglesia, has estado, hasta que tú no has entregado a tu vida a Cristo, has estado bajo el sistema. Y tú te has comido con patatas todas las enseñanzas y todas las mentiras, todos los conceptos que el diablo ha querido poner en tu vida. Entonces Pablo dice ahora, no se amolden al sistema de lo que han aprendido, de lo que han conocido, de lo que han vivido. No crean que esa es la verdad absoluta, al contrario, renueven su forma de pensar, renueven su vida por la transformación de su pensamiento. ¿Sí? Porque eso nos va a hacer entender cuál es la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. El proceso de transformación incluye quitar de mi mente la mentira del diablo para poner en mi mente la verdad de Dios. Y eso no es que, hoy yo me leo este año la Biblia y ya está, yo ya cambié la mentira del diablo por la verdad de Dios. Eso es un proceso donde el Espíritu Santo te va mostrando, no me sale la palabra, te va mostrando, te va trayendo luz, te va dando discernimiento para entender esto que estoy pensando realmente no es verdad de Dios, es mentira del diablo. Y es un proceso de transformación que empieza por nuestra mente y que termina por nuestras actitudes, porque Pablo dice, cambien su forma de pensar para que cambie su forma de vivir. Ahora, Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará. Vale, ¿de qué son libres? ¿De qué son libres? Porque está muy bueno el versículo, conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Pero ¿de qué te va a hacer libre la verdad de Dios? Lo que antes considerábamos que era la verdad, eran mentiras. ¿Qué más? Idolatría. Idolatría, ¿qué más? ¿De qué te hace libre la verdad de Dios? ¿Qué? Del pecado. ¿Alguien más? Esclavitud, sí. También, yo no estoy hablando de las obras de la carne, ¿vale? Efesios capítulo 6 va a hablar de las obras de la carne y las obras del Espíritu. Sí, no dice obras, dice los frutos del Espíritu. Yo hoy estoy hablando de la obra del diablo en nuestra vida, no de las obras de nuestra propia carne, ¿sí? De lo que nosotros mismos producimos, ¿sí? Pero nosotros hemos tenido una construcción intelectual para tomar decisiones, pensar, interpretar la realidad, saber cómo manejarnos, que en su gran mayoría, por más buenos padres que hayamos tenido y buena docencia que hayan hecho con nosotros, hemos cogido el sistema de afuera. Y ese sistema lo tenemos que cambiar por la verdad de Dios. Y la verdad de Dios no es para prohibirte las cosas, no es para decirte no hagas esto, no hagas aquello, no vayas allá, sino que la verdad de Dios es para protegerte de la mentira y el engaño que el diablo ha tratado de poner en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo Jesús deshace la obra del diablo en nuestra vida? Cambiando nuestra forma de pensar. Cambiamos la mentira y el engaño del diablo por la verdad de Dios.
aunque aún seguimos viviendo en lo que la Biblia dice nuestro viejo hombre, pero estamos en ese proceso de ser transformados, de ser cambiados. Y no se trata de hacer solamente una buena persona, se trata de que cada uno de nosotros podamos tener en nosotros mismos, como dice el apóstol Pablo, la mente de Cristo. Pensar conforme a los criterios que Dios tiene, la forma de ver la vida. Dijo Jesús en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hemos visto Romanos 12:2. Quiero que podamos mirar 2 de Corintios capítulo 10, desde el versículo 3 al 5. Esto está en una versión extraña, la TLA, una versión de lenguaje actual. Yo quise pasarlo a un vocabulario más fácil de entender. Entonces dice el apóstol Pablo en esta carta de Corintios, es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo, ni luchamos contra las armas de este mundo. Ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan así a Cristo. Quiero leerlo en la versión Reina Valera, que lo expresa de otra forma. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Yo sé que hace unas semanas atrás, cuando yo estaba malo, Jamie estuvo compartiendo su testimonio y él habló, creo que muy sencillamente, acerca de las fortalezas. Entendemos como las fortalezas toda mentira que el diablo ha puesto en nuestra vida y que nos lleva a tener una falsa visión de quién es Dios, o que le lleva a Él a tener cierta autoridad o cierto control sobre nuestra vida. Y no estoy hablando para nada de posesión, estoy hablando de que hay cosas en nuestra vida que nosotros hemos hecho que le dan autoridad legal al enemigo. Y Pablo va a decir que nuestras armas en Dios son poderosas para destruir las fortalezas del diablo en nosotros, para destruir los argumentos que nuestra mente puede fabricar para oponernos a la verdad de Dios o para entender quién es Dios. Estaba pensando, mientras hacía mis notas, que hace tiempo atrás, unas pocas semanas, estuve en Granada visitando la Alhambra, y mientras el guía explicaba, él decía, este fue el último, no era bastión, usó otra palabra, pero fue el último lugar que se volvió a conquistar para expulsar todos los musulmanes de la península ibérica. Y él hablaba que fue la Alhambra la última fortaleza habitada por el pueblo musulmán, ¿sí? Porque era el califato de Andalucía. Todos los que son de aquí tienen más historia que yo sobre esto. Pero él hablaba de que por más que casi toda España había sido nuevamente reconquistada, aún quedaba una gran fortaleza en el califato de Andalucía, en el califato de Granada. Y yo pensaba, por más que Cristo ha perdonado mis pecados, ha limpiado mi vida, me ha dado vida nueva, aún hay fortalezas
que nosotros tenemos que dejar que Cristo tome y rompa y deshaga para vivir la plenitud de la vida de Dios. Y vuelvo a repetir, no hablo de posesión, no hablo de que el diablo tiene derechos, sino que nosotros por nuestro pecado, nuestra herencia o decisiones que hemos tomado, hemos dado lugar a que haya áreas en nuestra vida o donde creemos mentiras del diablo o donde simplemente le hemos dado a él la autoridad de que nos tenga esclavos. Y Cristo vino a romper esa fortaleza. Jesús con su muerte en la cruz le quitó toda autoridad legal sobre nosotros al enemigo. Él rompió la legalidad del acta que nos condenaba, dice Colosenses 2:14, y la clavó en la cruz, ¿sí? Avergonzando y exponiendo a todos los principados de maldad. Por eso la sangre de Cristo tiene poder sobre todo pacto, acuerdo, maldición o herencia. Y el nombre y la sangre de Jesús tiene poder sobre toda fortaleza que el diablo tenga en nosotros. Solo podemos romper en el nombre de Jesús lo que nos ha mantenido cautivos, lo que nos ha mantenido esclavos o nos ha mantenido presos. Las armas de nuestra milicia no son carnales, no es en mi capacidad, en mi conocimiento o en mi fuerza que yo puedo deshacer la obra del diablo sobre mí, sino que Cristo, guiándonos por su Espíritu Santo, nos tiene que llevar a renunciar, entregar y dejar que Cristo transforme todo eso. Porque, sinceramente, yo creo que aunque tenemos vida nueva, no siempre vivimos en plenitud. Y hay una imagen que tenía hace unos meses atrás y esta mañana orando el Señor nuevamente me daba, y es la imagen de Lázaro cuando Jesús lo resucita. Lázaro sale de la tumba ¿con qué? Con vida. ¿Estáis de acuerdo, no? Lázaro estaba muerto y sale vivo de la tumba. Pero Jesús dijo, desatadle y dejadle ir. Y esa es la imagen que el Señor me está mostrando continuamente cuando yo estoy pensando en esto. Aunque tenemos vida, en muchas áreas de nuestra vida aún estamos atados. Vuelvo a repetir, tenemos vida, hemos experimentado el poder de Dios, tenemos vida nueva, pero aún estamos como Lázaro. Necesitamos ser desatados y tener la capacidad de movernos, la capacidad de andar. Pablo dice en 2 Corintios 4:2, antes bien renunciando al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que por la manifestación de la verdad recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Jesús vino a dar libertad a los cautivos. Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Jesús vino a quitar de ti toda la mentira que te has alimentado durante tus años de vida. Y Él quiere realmente poner su verdad en ti. Yo no sé cómo es tu vida, y estoy mirando el tiempo que me he extendido, pero yo en esta mañana quiero animarte a que tú pienses en ti. Dice una expresión, todos cogemos de algún pie, ¿no? Eso no es bíblico, eso es una expresión nada más. Y eso quiere decir que todos tenemos nuestras cosillas, ¿sí? Que todos tenemos algo.
Y yo no sé qué tienes tú, yo sé lo que tengo yo. Y yo sé qué es lo que tal vez tengo que poner delante de Dios y decir, Señor, en esta área de mi vida yo experimento derrota, experimento esclavitud, experimento fracaso. En esta área de mi vida me siento en estrechez, me siento que no tengo libertad. El autor de la carta a los Hebreos dice en el capítulo 12 que nos despojemos del peso y del pecado que nos asedia para poder correr la carrera de la fe. Y le está hablando a cristianos. Por eso vuelvo a decir, para mí Jesús no solamente vino a traer libertad para los que están ahí afuera y que se están perdiendo, dirías tú y yo. Jesús vino a traer libertad para ti y para mí. Y libertad en las cosas que aún no hemos sido libres. Porque la obra de Jesús es continua y es progresiva y va en aumento. El Salmo 37 dice que la justicia de los justos va en crecimiento como la luz del mediodía, como la luz que comienza desde la aurora hasta su máximo exponente en el mediodía. Y lo que Dios está haciendo en nosotros es eso, desde darnos vida y comenzar una vida nueva en Cristo, es ir dándonos libertad y haciéndonos crecer en distintas áreas de nuestra vida. Pero para eso nosotros necesitamos, y perdón que lo diga, confesar. No hay nada que traiga más libertad que la confesión. Porque la confesión es el reconocer, Señor, soy pecador. Señor, necesito ayuda en esto. Señor, no puedo. Y cuando empezamos con la confesión, comienza la obra de transformación en nuestra vida. Entonces, en esta mañana me tomo 3 minutos más. Vamos a cerrar nuestros ojos. Tú conoces tu vida, tu realidad y tus circunstancias. Tú sabes de qué pie cojeas, o tal vez no lo sabes, pero sin duda cojearás de algo. Pero yo quiero animarte a que no pienses que te tienes que dar por vencido, no pienses que no va a haber cambios en tu vida, no pienses que la situación no va a cambiar, que va a seguir todo igual, porque Jesús vino a dar libertad a los cautivos. Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Y esa es la forma de deshacer la obra del diablo en tu vida. Vamos a tomar un momento y oramos de forma personal. Sabemos que aún estás cambiando nuestro ser. Reconocemos que si no fuese por tu gracia, Señor, nosotros incluso no estaríamos aquí. Pero, Señor, aún hay cosas que cambiar en nuestra vida. Sin duda hay cosas en las que tú tienes que traer libertad, que tienes que traer victoria, que tienes que traer amplitud, que tienes que cambiarnos la forma de pensar, que tenemos que experimentar libertad, que podemos, Señor, sentirnos en paz con lo que tú has hecho en nosotros. Padre, yo pido que tu Espíritu Santo en esta mañana pueda traer discernimiento, revelación, conocimiento a nuestra mente. Señor, el apóstol Pablo habla de que sean alumbrados los ojos del entendimiento. Alumbra, Señor, en esta mañana los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver, reconocer y en cierta forma confesar y pedir, Señor, tu ayuda en las áreas que necesitamos libertad, en las áreas que necesitamos consuelo, en las áreas que necesitamos buenas nuevas, noticias nuevas de esperanza, de vida, de cambio. Espíritu Santo, examina nuestro corazón. Examina nuestro corazón, como dice David. Muéstranos si hay en nosotros camino de perversidad, camino malo, camino que te desagrada.
y guíanos, Señor, al camino eterno. Espíritu Santo, haz la obra en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Que tu espíritu atestigua en nuestro espíritu las cosas que tú quieres hacer en cada uno de nosotros. Señor, tienes tanto por hacer y quieres darnos una vida tan linda, Señor, llena de tu obra, de tu gracia, de tu favor, de tu paz, de la alegría que hay en tu presencia, Señor. Oh Padre, cámbianos. Ayúdanos a reconocer cuáles son las fortalezas, los argumentos, las mentiras, la altivez, el orgullo que se levanta en nosotros, Señor, y que impiden que tú hagas tu obra en nosotros. Háblanos, Señor. Tú has venido a dar vida. Háblanos, Jesús. Trae vida, sopla vida en esta mañana. El Zoe tuyo, Señor, tu vida sopla en esta mañana en medio nuestro, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Después de la reunión, si alguien necesita oración por algo en especial, con Alfonso vamos a estar aquí adelante, podemos orar, ¿vale?